Hola, hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de tiempos gramaticales. Empecemos. En inglés, al igual que en el español, utilizamos diferentes tiempos gramaticales y tiempos verbales para hablar del pasado, presente y futuro. Pero para hablar de cada uno de estos tiempos, ya sea pasado, presente y futuro, utilizamos también diferentes formas que generan que nos juntemos con un total de 12 tiempos gramaticales en inglés. Entre estas formas que yo les menciono se encuentran la simple, continua, perfecta y perfecta continua. Cuando combinamos estas cuatro formas con el pasado, presente y futuro, obtenemos los 12 tiempos que vamos a estar estudiando el día de ahora. Vamos a verlos y a estudiarlos desde el punto de vista enfocándonos más en las frases verbales, más que en los usos, debido a que mi objetivo es que ustedes sepan distinguir entre un tiempo y otro. Entonces, empecemos. Empezaremos con los tiempos simples. Tal como su nombre lo indica, estos tiempos y estas formas son sin mucha complicación, debido a que no necesita agregarse nada extra para formar estos tiempos. Solo necesitamos el verbo, el respectivo verbo para cada oración, con una inflexión si ésta corresponde ya sea al pasado, presente o futuro. 3, 2. Repasemos algunas de las cosas que caracterizan a los tiempos simples. Algunas cosas ustedes las van a reconocer que las estudiaron en años anteriores en la materia de inglés. Entonces tenemos para el pasado, el verbo sufre una inflexión. Normalmente es esta terminación ed. Entonces, dependiendo del verbo, si el verbo ya termina en e, solo le agregamos una d. Si el verbo termina en una y, se cambia la y por una i, t y así sucesivamente. Esto es para los pasados de verbos regulares. También están los verbos irregulares, como es el caso de write. Entonces aquí tenemos un pasado irregular, pero nos vamos a estar enfocando más en los pasados de los verbos regulares con terminación ed. Ahora un detalle que ustedes probablemente ya habrán visto del inglés, que para la tercera persona singular en el presente se agrega una inflexión que es una letra S. La tercera persona singular es la correspondiente a los pronombres él, ella o cuando hablamos de alguna cosa singular. También puede ser para cuando utilizamos nombres propios, como Mariana, Pedro, Juan, Luis y así sucesivamente. Y ahora bien, para el futuro, ¿cómo formamos el futuro en inglés? El futuro simple. Utilizamos el auxiliar will, o sea, de que ponemos el verbo en su manera básica, pero agregamos will antes. Y así es como se forma el futuro. El futuro en inglés, la mayoría de las veces se va a expresar con la ayuda de este auxiliar, will. Eso no se les tiene que olvidar. Van a ver que en los tiempos futuros que vamos a ver más adelante, también va a estar presente will. Ahora miramos algunos ejemplos en oraciones. Entonces aquí tenemos presente simple, pasado simple y futuro simple. Entonces, como aquí pueden ver, están las inflexiones en los verbos. Es la misma oración, pero solo adaptada para cada uno de los tiempos. Si se fijan, lo único que cambia es el verbo. Aquí tenemos ed, aquí una s y aquí tenemos el auxiliar will. Y también cambia el adverbio. ¿Para qué? Para que concuerde con el tiempo que estamos hablando. Yesterday para pasado, today para presente y tomorrow para mañana. La verdad que este tiempo es bastante simple. Solo tienen que prestar atención a la inflexión de la tercera persona y a los pasados. Ahora bien, algo importante de lo que tenemos que hablar antes de pasar a las siguientes formas son los verbos auxiliares. A partir de este punto, todos los tiempos que vamos a estar estudiando van a llevar auxiliares. ¿Pero qué son los verbos auxiliares? Los verbos auxiliares son
aquellos verbos que apoyan a un verbo principal. Son como verbos de acompañamiento. Estos nos sirven para construir frases negativas, para hacer preguntas y también para formar tiempos verbales, el uso que estamos estudiando ahora. Estos verbos nos incluyen have, el verbo to be, will y do. Ahora miremos la posición que ocupan los verbos auxiliares. Primero van los verbos auxiliares y después los verbos principales. Algo que tienen que fijarse es de que estos verbos auxiliares, will, have, do y be, también pueden ser verbos principales. Pero para que no se confundan entre cuando es un verbo auxiliar y un verbo principal, tienen que fijarse de que cuando son auxiliares siempre va a ir otro verbo a la par de ellos, otro verbo principal a la par de ellos. Entonces así sabrán que su función no es de ser el protagonista en la oración, sino el acompañante. Ahora sí continuemos con las formas continuas. Para las formas continuas necesitamos dos cosas, el verbo to be y una terminación ing o ing en el verbo principal. Como les decía, aquí el verbo to be va a funcionar como auxiliar acompañando al verbo principal que tiene la terminación ing. Pero algo que nos tenemos que fijar es de que el verbo to be también sufre inflexión, aunque solo sea un verbo acompañando. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero repasemos el verbo to be. Entonces aquí tengo una tabla con los diferentes tiempos, pasado, presente y futuro, y aquí están las personas correspondientes. Entonces, el verbo to be para la primera persona singular en el pasado es was. Para la segunda persona singular en pasado es este de aquí. Y para la tercera persona singular es este de acá. Entonces, así sucesivamente podemos ver las diferentes inflexiones del verbo to be. Si se fijan, este verbo cambia bastante. No es lo mismo el verbo to be para el presente que para el pasado. Entonces esto aplica también cuando estamos en la forma continua, tanto en el presente como en el pasado. Les voy a enseñar la conjugación ahora. Entonces, tenemos para el presente, para el pasado, perdón, el verbo to be, pero está en pasado, igual que la tabla que les enseñé anteriormente. Y después tenemos nuestro verbo con la terminación ing. Lo mismo en presente. El verbo to be tiene que estar acorde al tiempo, si estamos hablando en pasado o en presente. ¿De acuerdo? Y también lo mismo con el futuro. El verbo en sí no sufre una inflexión, pero sí tenemos el auxiliar will. Ayúdense de esta tabla y de la anterior para recordarse de la conjugación del verbo to be y también para que les sirva de modelo para las conjugaciones en formas continuas. Ahora miremos unos ejemplos en oraciones. Entonces aquí tenemos pasado, presente, futuro continuo. Y si se fijan, esta terminación ing es esa terminación ando, endo, que nos da también en el español. Y en el caso del futuro puede ser aumentarán, el harán, esa terminación continua es la equivalente a la ing en inglés. Entonces, aquí tenemos solamente el cambio en el verbo y en los adverbios para que concuerden según el tiempo. Ahora vamos a la forma perfecta. Para la forma perfecta ya no necesitamos el auxiliar to be, pero sí un auxiliar. El auxiliar have y el verbo principal va a estar en la terminación ed. Entonces tenemos el verbo auxiliar have va a funcionar acompañando al verbo principal con la terminación ed. Cabe destacar de que la terminación ed no siempre va a ser la correspondiente. Esta inflexión que les digo de la terminación en realidad se llama pasado participio. Los pasados de los
los pasados participios de los verbos irregulares son diferentes. A veces vamos a encontrar terminación en y así sucesivamente. Pero nos vamos a enfocar ahorita en la terminación ed. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos increased con la terminación ed y tenemos el auxiliar también modificado o adecuado según a la persona y al tiempo que estamos hablando. Para el pasado, para todas las personas es had, pero para el presente es have para la primera, segunda persona singular y todas las personas plurales, pero para la tercera persona singular es has. Y en el caso del futuro tenemos otra vez have, pero necesitamos el auxiliar. Ahora miremos unas oraciones. Entonces aquí tenemos los tiempos con sus respectivas oraciones. Tiempos como el pasado perfecto nos sirven para hablar de cosas en el pasado, pero es algo así como lo que se diría el pasado del pasado. O sea, de que si ya hemos hablado de un evento del pasado, pero queremos hablar de otra cosa que incluso pasó más antes, utilizamos el pasado perfecto. En el caso del presente perfecto es para hacer énfasis en la acción, al igual que en el caso del futuro perfecto. Son para hacer más énfasis en que la acción acaba de pasar o pasará luego. Y por último, vamos a la última forma, la forma perfecta continua. Esta forma es una combinación de las dos anteriores. Entonces, si para la forma perfecta anterior necesitábamos el auxiliar have, lo vamos a necesitar aquí también. Y si para la forma continua necesitábamos el auxiliar to be, lo vamos a necesitar aquí también. Entonces es como una combinación de las dos anteriores. Primero vamos a utilizar el auxiliar have y también el auxiliar to be, pero el auxiliar to be va a estar siempre en la forma being, esta forma que ustedes miran acá. En este caso, el auxiliar siempre se va a escribir de esta manera. En el caso de have, puede tener una inflexión de acuerdo al tiempo o a la persona. Y en el caso del verbo principal, va a terminar en ing. Miramos unos ejemplos ahora con el verbo read. Entonces tenemos para el pasado, tenemos el auxiliar acá have, pero para el pasado, been, y tenemos reading. Si se fijan, en todos los casos tenemos been y lo único que va cambiando es el auxiliar have, que aquí tenemos have, aquí has y así sucesivamente. Y para terminar, miremos unos ejemplos. Estos tiempos no son muy utilizados en inglés, pero bueno que ustedes estén conscientes de que existen y que también sean capaces de identificarlos. Y sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención.